Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió una época sombría. Los militares se sucedieron en el gobierno, cumpliendo el dictado de una política global que se escribía en Washington. Hubo persecución, tortura, cárcel, exilio. Cuando supe exactamente qué significaba la desaparición forzada de mi padre y de mi madre, dejé de esperarlos y empecé a buscar sus cuerpos. Pensar diferente estaba proscrito y hoy quienes sufrieron demandan responsabilidades al Estado. La documentación que existe, sobre todo relacionada con el Plan Cóndor, es súper importante. Creo que todavía las Fuerzas Armadas bolivianas mantienen un grado de sensibilidad innecesario. Es el momento de la verdad, la hora de hacer memoria, la hora de la comisión de la verdad para reparar un daño histórico hacia el enemigo interno. Yo creo que la Comisión de la Verdad va a hacer conocer lo que es la realidad de esta situación. Barrientos, Obando, Torres, Banzer, Pereda, Padilla, Natush, García Mesa. El saldo de esos 18 años de dictadura es un país endeudado, narcoeconomía, fractura social, inestabilidad política, 35.000 víctimas, desaparecidos, impunidad. En todo este tiempo hubo persecución, detenciones forzosas, represión, tortura, exilio. En resumidas cuentas, terrorismo desde el Estado. Un Estado que cometió delitos de lesa humanidad. A todo esto, la lucha por recuperar la democracia ha sido ardua, sobre todo porque se lidia con el pasado. A nadie le gusta enfrentarlo, porque cada quien tiene muertos en el armario, esos fantasmas que de vez en cuando surgen de la nebulosa de la historia clamando justicia. Por eso es interesante cómo al inicio de la transición democrática, durante el gobierno de la UDP, el presidente Hernán Siles Suazo asumió la responsabilidad de resarcir el daño causado por la dictadura. Creo que es importante remarcar que en Bolivia fue el primer país que hizo una Comisión Nacional de Investigación sobre Personas Desaparecidas. Fue una de las primeras medidas que hizo el doctor Hernán Siles Suazo. En octubre de 1982, a pocos días de haberse posesionado, él hizo un decreto por el cual se formaba la comisión. Son 3 decretos, están integrados por la Central Obrera Boliviana, la CCD, los familiares, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, de diputados y senadores. Siles Suazo en su segundo gobierno va a mostrar los rasgos más importantes de compromiso con la democracia. Pero desde el punto de vista de la reparación específica de las víctimas, y hay que decirlo, muchos de los miembros de su gobierno habían padecido del exilio, de la tortura, de la prisión. Hay que destacar que partidos como el MIR, el MNRI, el Partido Comunista habían vivido en la clandestinidad y en circunstancias durísimas. Muchos de nuestros mandatarios, el propio presidente Siles había sido víctima de exilio, Zamora había estado preso en el gobierno, brevemente en el gobierno de Banzer, muchos ministros de Estado habían sufrido torturas, pero no se produce, que yo conozca en detalle, una legislación sobre el tema, una legislación de reparación de daños. Los hitos más importantes para el esclarecimiento de verdad se dan ya con el gobierno de Hernán Siles, ¿no? El 82 se crea una Comisión Nacional de Desaparecidos, pero fue tan
podríamos decir, actuó de manera tan tibia que no pudo mayormente funcionar. Prácticamente es una comisión que hizo muy poco, ¿no? Un activista debe ver las formas más efectivas de contribuir al esclarecimiento de estos casos. De hecho, se estuvo trabajando todos estos años en ese sentido, exigiéndole al Estado, por ejemplo, que a través de las Fuerzas Armadas salga a flote toda esa información que estuvo guardada como en un cofre en el Departamento Segundo de Estado Mayor de Ejército, ¿no? Donde están registrados datos sobre detenidos, sobre casos concretos de represión política que hasta hoy día no han sido desclasificados. Entonces, pienso que esta es una tarea pendiente que puede allanarse. Asimismo, los casos de resarcimiento a las víctimas está pendiente. René Barrientos tuvo un periodo democrático en 1966 denominado Revolución Restauradora. Incluso en su momento llegó a suscribir el Pacto Militar Campesino y de ese modo el país alcanzó cierta estabilidad económica. En esa época de relativa paz social se produjo la masacre de San Juan. Hoy las víctimas de aquella represión en los centros mineros son gente adulta mayor, aferrada a sus recuerdos, alejada de los beneficios de una reparación, abandonadas a su suerte. No calificaron a una reparación integral porque la masacre de San Juan no fue cometida por un gobierno militar. En ese periodo se producen las desapariciones, por ejemplo, de Isaac Camacho, dirigente del siglo XX, el asesinato de César Lora. Hay otros que desaparecen también, lamento no recordar los nombres en este momento. Está la masacre de San Juan, donde hay muertos, sobre todo muertos y heridos. Son desterrados o confinados, se llamaba en esa época, al oriente boliviano, cosa que los compañeros de la zona amazónica protestaban porque decían nosotros vivimos aquí, ¿no? Pero sin embargo habían esas cosas, era un castigo trasladarlos allá. En fin, hay una serie de violaciones que se cometieron en ese periodo y que porque supuestamente era un gobierno constitucional elegido, no importa cómo, ya no se toma en cuenta según los alcances de esa ley. No tienen el espíritu de la reparación, del reconocimiento de que nosotros los luchadores sociales, hombres y mujeres, desde muy jóvenes hemos estado presos, hemos sido víctimas de torturas, hemos sido expulsados del país en unos casos, todo eso. No hay ese reconocimiento porque la democracia actual se la está haciendo gracias a una lucha de más de 18 años de lucha constante del pueblo boliviano, de las direcciones sindicales, de las direcciones universitarias, de los profesionales, de la gente del pueblo, de la clase media, etcétera, que ha sido una lucha durísima, feroz. Tenemos hasta el momento 157 desaparecidos. ¿Dónde están esos compañeros? La cuestión a estas alturas está bien clara. ¿Qué mecanismos legales tienen hoy las víctimas del Estado para recibir una reparación justa, necesaria, definitiva para cerrar heridas? Bolivia recuperó la democracia en 1982. La transición se caracterizó por una lucha a dos bandas, contra la crisis económica y la deuda externa por un lado y por otro las pugnas entre los propios partidos políticos. En medio estaban las víctimas de la dictadura. 18 años de dictadura dejaron heridas sin sutura posible. En democracia el Estado tenía otras prioridades. Salvo en el gobierno de Hernán Siles, la reparación a las víctimas de la dictadura no fue una prioridad. Gonzalo Sánchez de Losada asumió la presidencia de Bolivia. Fue entonces cuando encomendó a su vicepresidente Carlos Mesa que creara los mecanismos pertinentes para resarcir el daño causado por el Estado a las personas víctimas de las dictaduras. Y una de las figuras fundamentales, una de esas figuras que ha sido tan injustamente tratado, para lograr el vínculo entre quienes eran víctimas de dictaduras militares y el gobierno, es Filemón Escobar.
el MAS está peleando por consolidar la democracia, rescatar la democracia para los pobres del país, y no solo para los pobres del país, y que se encarne en lo que somos, una sociedad multicultural y pluriétnica. El presidente Sánchez de Lozada me da la plena autorización para llevar adelante esa negociación y establece un puente, que soy yo, para llevar adelante ese trabajo de decir cómo conseguimos una ley que sea razonable, que sea justa y en la que podamos hacer un discernimiento de quiénes fueron víctimas, en qué medida y en qué dimensión. Y hubo voluntad política de ese gobierno para el esclarecimiento. Sánchez de Lozada decía que lo hacía por razones humanitarias. Esa misma voluntad del presidente de hacer una negociación para las víctimas de la dictadura termina irónicamente en la violación de derechos humanos que se produce en su gobierno durante los meses de septiembre y octubre del 2003. Ayudado por militares, huye desde el Colegio Militar de Ipavi en un helicóptero hasta la base aérea del Alto. Cuando yo llego a la presidencia, por supuesto que se intensifican esas reuniones y mi decisión ya no condicionada a ningún tipo de acuerdo con el presidente, porque soy yo el presidente, es vamos adelante y vamos a llevar hasta el final esta negociación, cuyo objetivo es básicamente no... ¿Hay que hacerlo? No, la respuesta era clara, claro que había que hacer una ley. Es recién ya en el gobierno de Carlos Mesa que se crea otra ley sobre la ley de reparación, de resarcimiento a víctimas de violencia política, ¿no? Es la ley 2640, que esto ya se da el 2004. Bueno, cuando salió la disposición legal en el gobierno de Mesa, la Defensoría del Pueblo, que estaba por entonces a mi cargo, ha sido invadida por personas y en cada caso se ha vivido una experiencia muy dolorosa para contarte su historia. Y ahí se forma una comisión en el marco de esta ley que tenía por objeto favorecer a las familias que quedaban de las víctimas de violencia política. Lo que teníamos que establecer era qué estructura iba a definir la categorización del daño recibido por aquellas personas que habían sido víctimas de la dictadura. En resumen, la Ley 2640 del año 2004 contempla compensación económica, cuidados médicos y psicológicos. Los beneficiarios son todas aquellas víctimas de tortura, desaparición forzosa, muerte, exilio, persecución política, detención, encarcelamiento arbitrario y heridas. Presupuesto de 20% de los 3,6 millones de dólares del Tesoro General de la Nación. 80% de donaciones del sector privado y organizaciones internacionales se comprometieron a este efecto. No obstante, la compensación económica no se completó en 2007. Si bien se publicó una lista de nombres, esta no alcanzó a todos. Es una ley un poco controversial porque se crea la ley pero casi sin recursos, ¿no? Pero hay debilidades, no podemos... también su gobierno no era muy estable, no había un apoyo en el Parlamento, etc. Y queda con muy pocos avances. No obstante, estos buenos deseos y esfuerzos que se hacen con Carlos Mesa no prospera justamente por falta de recursos y porque de repente aparece pues una demanda terrible. Estamos hablando de 2.500 más o menos, 2.600 personas que se habían inscrito para ser beneficiarias. Ellos ciernen y sacan 1.600 nada más. Ahí en ese gobierno se aprueba el tema de la ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia política. Yo no estoy de acuerdo con el nombre, porque violencia política es una teoría que la desarrollan sobre todo en Chile y en Argentina, donde sostienen que fueron los izquierdistas, los subversivos los que iniciaron los problemas y el pobre Estado tuvo que reaccionar para reprimirlos, ¿no? para salvar al país. Esto quedó muy chico para una larga época de dictaduras. Esta ley fue muy pequeña. El caso de la desaparición y muerte de José Carlos Trujillo es particularmente significativo. Él desapareció cuando tenía 22 años y mi madre lo buscó hasta el final de sus días. El caso Trujillo es anterior a nuestra ley y es un ejemplo. ¿Por qué camino llega el caso Trujillo? Por el camino internacional.
Después de casi una década de no encontrar ninguna respuesta aquí en Bolivia, mi madre presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hemos llevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el propio Estado boliviano. Actitud que en algún momento fue calificada como antipatriótica, diríamos, ¿no? Pero ese era mi trabajo. Usted sabe que la razón de existencia del defensor del pueblo es vigilar al Estado. Por fin, el año 2000, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se establece que el Estado es culpable y su fallo dice el Estado tiene que hacer esto, y esto es obligatorio y vinculante. Personalmente estuve yo en el despacho presidencial, el presidente Sánchez de Lozada le entrega a doña Gladys de Solón el cheque de reparación, pero el cheque era, digamos, el final del camino. Se habían hecho otra serie de reparaciones. Hay que decir que esa reparación no tiene nada que ver con la voluntad del Estado boliviano. Esa es una reparación que la madre de José Carlos Trujillo, doña Gladys, establece como acción de vida. Y el Estado boliviano no ha cumplido con dos de las obligaciones que tenía producto de esta sentencia, que es investigar qué fue lo que realmente pasó y dos, encontrar sus restos. En 2006, el gobierno presidido por Evo Morales promulga la Ley 3449, que elimina la Comisión de Reparación. Establece otra comisión que inicia el proceso desde cero. Un año después, en 2007, un decreto supremo cambia los estándares de evidencia. Se requería que un afectado presentara certificados médicos de los abusos sufridos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, humillantes. ¿Cómo vas a exigir que el forense te dé un certificado si estabas en el forense? Era parte a veces de la represión. El Estado tiene la posibilidad material, objetiva, efectiva, de verificar los casos de vulneración de derechos. Entonces eso es no tener una idea. Habían jóvenes abogados en el Conrevir, efectivamente, pero no por ser joven no vas a conocer la historia, no vas a recuperar la memoria. La mala aplicación que hicieron en el Ministerio de Justicia, a cuya consecuencia fuimos la mayor parte de los compañeros descalificados, desestimados. Y bueno, entiendo que lamentablemente alguna gente quedó fuera, porque no tuvo las condiciones o los elementos que pedía en ese momento esa comisión para poder acreditar que evidentemente ellos habían sido víctimas de atropellos a sus derechos, ¿no es cierto? Se produce lo que yo llamo una especie de revictimización, porque en una coyuntura histórica política el Estado violó tus derechos y en la segunda, cuando el propio Estado te dice, reconozco que he violado, te lo voy a resarcir, pero demostrame, cuando es el Estado el que tiene que demostrar. La Ley 238 de 2012 aprobó un resarcimiento para 1.714 víctimas de las más de 8.000 que aplicaron a una compensación de 26 a 134 bolivianos por día de violencia sufrida. La Ley 879, que establece la creación de una comisión de la verdad, va un poco más allá de una indemnización, al menos sobre el papel. El 13 de marzo cumplieron 5 años de vigilia frente al Ministerio de Justicia. Se consideran excluidos de la reparación del Estado boliviano a víctimas de la dictadura. Su demanda es clara y contundente: justicia. La Ley 2064 se promulgó con el espíritu de resarcir a las personas víctimas de las dictaduras. La compensación no alcanzó a todos. Quienes quedaron afuera se aferran a una última posibilidad: la Ley de la Comisión de la Verdad. En honor y en memoria de todos nuestros compañeros que cayeron en la dictadura, y en honor y en memoria de los 22 compañeros que aquí en nuestro delante han fallecido, compañeros, quiero pedirles unidad. Han pasado 5 años desde la instalación de una vigilia permanente en las puertas del Ministerio de Justicia de Bolivia. La vigilia continuará en el Prado paceño. Las víctimas de las dictaduras militares aseguran que después de una reunión con la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Ellos son un puñado de víctimas de la dictadura que representan, sin embargo, a cientos. Aquellos que todavía tienen aliento para reclamar una reparación integral por el daño sufrido. Aquellos cuya vida se apaga como una vela al viento.
Nos ha costado mucho reconquistar la democracia después de todos estos hechos. Volver a vivir en libertad, esa libertad que es el don más preciado del ser humano. Pero eso ha hecho en mí que sea más fuerte para continuar en esta lucha. Por eso estoy junto a mis compañeros en la vigilia, en las carpas del Prado. Los países donde se implementó el Plan Cóndor, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, han cumplido con esa sanción. Hay museos, hay reparación integral, las víctimas tienen todo el derecho a ser reparadas, pero en Bolivia no. Continuando esta lucha por justicia, por libertad, que no exista la persecución, el apresamiento, el destierro, el exilio de muchos hombres y mujeres, compañeros que el 71 han salido al exterior exiliados, nunca más han vuelto al país, se han quedado en otros países. Pero los que nos hemos quedado aquí, nos hemos quedado a organizar la resistencia a la dictadura y hemos logrado reconquistar la democracia para nuestro país. Un lustro es demasiado tiempo. Durante estos años, ellos han buscado una respuesta efectiva, pero solo han recibido largas. Suele pasar. Y además, en este periodo, en los 5 años, hemos tenido hasta ahora 22 muertos, ¿no?, que no han recibido atención médica ni gastos de sepelio como indica la ley 2640. Y por otra parte tenemos muchos enfermos porque, mire, del golpe de Barrientos pasan más de 52 años, ¿no? Y ya nosotros somos mayores. Yo tengo 78 años y he estado en la resistencia desde el gobierno de Barrientos hasta García Mesa. Todo el tiempo perseguido, 5 veces detenido en la cárcel de San Pedro y en otros lugares de detención, torturado y de todo. Y aquí estoy todavía vivo, ¿no? Y yo no quiero que esta historia se olvide. Los que aplicaron la ley ponderaron mucho más la exclusión que la inclusión, de tal manera que de los 8.000 demandantes, solicitantes como víctimas, más o menos 1.800 sí se le concedió, y eso de una manera muy tergiversada por una nueva ley 238 que no fue consensuada con las víctimas, ¿no es cierto? O sea, 1/5 tuvo un beneficio de resarcimiento, mientras que 4/5 fueron excluidos. Exigimos eso al Estado, exigimos como una obligación del Estado y como un derecho nuestro, no como una petición monetaria de ninguna manera. Esta ley fue muy enfocada solo al tema económico. Esto generó incluso divisiones de organizaciones de derechos humanos en la Argentina. En la Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo se negaron a recibir ese dinero que el Estado argentino iba a dar y no permitieron, y se dividen las organizaciones defensoras de derechos humanos en la Argentina. Y en Bolivia, como fue una ley que tuvo esa deficiencia de estar dirigida solo a la reparación económica y no política, ¿no es cierto? Entonces es que fracasó y ya luego se acabó el dinero y mucha gente que cree que tenía el derecho de recibir, todavía la tienes ahí frente al Ministerio de Justicia haciendo una huelga porque no alcanzó estos recursos para toda la gente. Su presencia molesta porque obliga a echar la mirada atrás. Ese acto retrospectivo es incómodo, aún para las autoridades estatales. Hay mucha gente que piensa y dice, ¿pero qué están pidiendo? Eso ya pasó. ¡Qué abuso!, ¿no? Tener que a esta altura, después de 40 años, estar pidiendo reparación y solamente quieren plata. Esos son los comentarios que uno escucha. Nada más erróneo, ¿no? Esa gente lo que está pidiendo, bueno, un derecho que tienen, incluida la reparación financiera, pero es una rehabilitación integral que incluye la reparación financiera, pero están pidiendo también que se reconstituya la historia de este país. ¿Para qué? Para que no se repitan. Esas son las garantías de no repetición. Porque si sabemos lo que ha pasado en dictadura, si se lleva a la cárcel a los culpables
¿no es cierto? Si ya no seguimos en esa cadena de impunidad, estamos garantizando que esto no se va a repetir. La vigilia continuará. No habrá relevo en la protesta. Será hasta que el Estado obre en consecuencia. ¿Será entonces la Comisión de la Verdad una esperanza a la que aferrarse? En Bolivia no hubo violencia política, sino delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. La represión fue tan brutal como sistemática, y la tortura el método para sonsacar verdades y complicidades, acallando voces a golpes. Personas víctimas de la dictadura llevan 5 años exigiendo al Estado una reparación integral por el daño sufrido. La ley de la Comisión de la Verdad se constituye en su última esperanza. La tortura fue uno de los recursos de los órganos de seguridad del Estado para obtener información que permitiera desarticular a quienes se consideraba el enemigo interno. Con este eufemismo se denominaba a quienes se constituyen en una amenaza ideológica: socialistas, comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos civiles. Mi padre, el 1 de mayo del año 82, justamente me dicen que como dirigente universitario le dieron la palabra en algún congreso y habló muy fuerte contra este tema de la dictadura, ¿no? Que ya estaba la dictadura de García Mesa, ¿no? Entonces, el 27 de mayo, ¿no? En el mismo mes, en la noche, llegando a la casa, lo que hacen es dispararle varias veces en la casa donde vivíamos, en la avenida Saavedra Díaz Romero, en Miraflores. Todavía quedaban, ¿no? Hasta hace poco que la demolieron la casa, todavía quedaban las marcas de las balas en las paredes, ¿no? Tenía que ser desaparecido mi padre, pero lo han asesinado vilmente. Primeramente le han dado 2 balazos en la espalda. Estaba moribundo, tal vez hubiera vivido. Lo han rematado en la parte del pecho. El único recuerdo que tengo es de mi padre es este. Es traumático, ¿no? El recordar estos momentos, porque para todos los familiares que han muerto y más todavía para los que han desaparecido, es algo muy fuerte. Yo soy hijo de Cosme Benito, boliviano, orureño, que se fue del país el año 64, y de Irene Nelida Peña, de nacionalidad argentina. El año 76, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, en marzo empezó la dictadura argentina y fueron perseguidos porque ellos eran dirigentes del gremio médico, secuestrados en septiembre, cuando yo tenía 1 año y 8 meses. Estaba yo en la casa, en Mataderos, en González Chávez, y los identificaron, los secuestraron dentro del marco del Plan Cóndor, porque mi padre era boliviano. Sabemos que se los llevaron a Automotores Orletti, que era un centro de represión que funcionaba en el marco del Plan Cóndor, y a partir de ahí no supimos más. Esta es la Gobernación de la Paz. Aquí funcionaba entonces el DOP, es decir, un organismo de inteligencia en cuyos sótanos se practicaba la tortura como método sistemático de interrogatorio. Se llamaba Dirección o Departamento de Orden Político, y que no es un invento boliviano, es una copia de Brasil, ¿no? Porque desde el principio, por ejemplo, la dictadura de Banzer recibe el apoyo de la dictadura brasileña y naturalmente todos sus insumos, ¿no? Incluso la consigna de orden, paz y trabajo la habían tenido Stroessner en Paraguay. Entonces vean el intercambio no solo de información, de métodos de represión, sino también de lineamientos generales. La DOP estaba inicialmente lo que es la prefectura ahora, funcionaba, pero posteriormente se utilizó lo que ahora es el anexo del Parlamento, ese edificio tan horrible de vidrios, en la Comercio, a pocos pasos de la plaza. Allí era el DOP, inicialmente habían comisarías donde se recibían a presos comunes, pero luego se fue primero con mezclados y finalmente solo fue de presos políticos.
Además del daño físico, hubo daño psicológico. Hoy todavía las secuelas pasan factura. En la mayoría de los casos que estoy atendiendo, de épocas de dictadura, no son los afectados directos, sino indirectos, que es el entorno familiar. He crecido con otros compañeros también que eran víctimas de la dictadura y la verdad realmente es un proceso muy, muy fuerte. Yo tengo la suerte de haber tenido como contención a mi familia por un lado y por otro lado de haber sabido siempre la verdad absoluta. Yo conozco el concepto de desaparecido desde que tengo uso de razón. Tenemos que tener una sensibilidad especial y en primer lugar las consultas no duran 15 ni 20 minutos, pueden durar 1 hora, 1 hora y media, porque nosotros escuchamos al paciente en todo lo que tiene, ¿no? Prácticamente nos cuenta una historia, nosotros relacionamos la historia que nos está contando con los síntomas que estamos viendo y que después vamos a examinar. Entonces no es una consulta rápida y no es una consulta que digamos a ver qué le duele, tome su paracetamol y váyase, sino es una consulta en la que tratamos de entender el dolor que está teniendo esta persona y de dónde viene este dolor, y tratamos de solucionar el dolor no solamente con medicamentos, sino aparte escuchando a la persona. En general es toda la familia que sufre, y a veces hasta los de la segunda generación sufren más, porque el niño, cuando ocurre la tortura o las reacciones del padre o de la madre, no tiene los mecanismos de defensa suficiente para soportar lo que vive. 8 años tenía cuando supe exactamente qué significaba la desaparición forzada de mi padre y de mi madre. Dejé de esperarlos y empecé a buscar sus cuerpos. Es algo que ha ido formando, básicamente modificando todo el concepto de vida mío. Generalmente nosotros los testimonios, por ejemplo, cuando llega una persona, lo tomamos o el médico o el psicólogo y pasamos la información al que ha sido el primero que ha entrevistado, para que la persona no sea retraumatizada de nuevo, ¿no? O sea, no, que no nos cuente de nuevo otra vez todo lo que ha sucedido, sino nos cuente parte por parte, y nosotros, tanto el médico como el psicólogo, vamos ensamblando un relato, un testimonio, de forma que, bueno, tengamos todo completo y cada uno, de acuerdo a su especialidad, pues vaya apuntando a lo que necesita, ¿no? Hay la cuestión de la rehabilitación integral. La rehabilitación integral comprende atención médica, atención psicológica, atención jurídica, atención social, ¿no? Y también la cuestión de la satisfacción. Quiere decir que el Estado boliviano tiene que cumplir con todas las obligaciones de investigación y sanción a las personas, a los autores intelectuales y materiales de aquellos hechos, y por último las garantías de no repetición, ¿no? Son los 5 puntos de Naciones Unidas a los cuales el Estado boliviano se ha comprometido al firmar y ratificar esta convención. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado boliviano no ha cumplido con ninguno de estos 5 puntos. Pero la intolerancia aún se manifiesta. Sufrimos 2 atentados terribles. El 8 de febrero de 2013, el primer atentado cuando era el día de la chaya que estaban realizando en el Ministerio de Justicia. Ahí celebraban con música, con banda y con tragos. Esa noche es cuando nos atacan, nos destrozan las carpas que teníamos ahí, las carpas de campaña, y la carpa mayor igual, pero se ensañan con mi persona.
Frente a la represión del día martes, bueno, hemos descansado el día de ayer, hemos curado a algunos de nuestros compañeros que estaban lesionados y hemos decidido tomar el Ministerio de Justicia. Hemos logrado entrar 7 personas. Están en el Ministerio de Justicia, en el hall, están rodeados de los policías, no se les permite utilizar el baño, están acosadas y bueno, no sé qué consecuencias tendrán ahí adentro. Y al siguiente año, en la misma fecha, el mismo 8 de febrero, sufrimos otro ataque. Esta vez nos incendian la vigilia. Nosotros, en la misma fecha, el 8 de febrero también, compañera, al amanecer, nosotros en esa fecha ya, al ver que no había justicia, decidimos hacer la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos sacado fotocopias legalizadas del Ministerio de Justicia de nuestros expedientes. Todo estaba ahí guardado, compañera, todo, en ese ambiente que lo construimos con cartón prensado y tuvimos que poner techo de plástico ahí. Estaba construido todo eso. Ahí guardamos todo eso para resguardar de la lluvia, del viento, todo eso. Y ahí es donde nos incendian, no sabemos qué tipo de combustible echaron al techo, empezó a arder el techo y a quemar todo lo que teníamos ahí. Esa noche estaban 3 compañeros durmiendo ahí, en la vigilia, resguardando la vigilia. Lo único que pudieron hacer es sacar las 2 garrafas para que la tragedia no fuera mayor. La gente que pasaba les ayudó a sacar eso y se quemó todo ardió, compañera. La situación de estas personas víctimas de la dictadura es de una paciencia paradójicamente exasperante. Día a día se remontan al pasado buscando salvar el futuro de la generación actual. Un nuevo modo de luchar para la preservación de la democracia. Como jóvenes hemos tenido la suerte de que Asofá nos haya recibido siempre con mucha apertura, con mucho cariño, y es que con ellas, con las compañeras, con los compañeros hemos tenido un proceso muy largo, uno en el que nos cuentan las historias y nosotros poco a poco vamos tomando de esto y viendo cómo nosotros como jóvenes podemos ampliar esto que se cuente, ¿no? Porque uno puede pensar que al joven no le puede interesar, o que al joven le interesan otras cosas, y es como menospreciar al joven. El joven, si no sabes, por qué no conoce. Y yo creo que hay nuevos medios al que nosotros como jóvenes tenemos acceso, que es con lo que nosotros trabajamos, herramientas como artísticas, culturales, medios, nuevos medios, Facebook, YouTube, el medio como el teatro. Muchos de nosotros, de los jóvenes, hacemos teatro y también es otra manera. Hay muchos jóvenes que nos apoyan también, que son artistas. Entonces, yo creo que la manera de llegar al joven puede ser distinta, y es que nosotros tomamos de esas herramientas para contar un poco lo que a nosotros nos han contado de manera tan tierna, ¿no? La ley de la Comisión de la Verdad busca saldar cuentas con la historia. Sin embargo, existen varias lecturas al respecto. Para el gobierno es una necesidad política e histórica. Para las víctimas, quizás, la última oportunidad. En Bolivia no hubo violencia política, sino delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. La represión fue tan brutal como sistemática, y la tortura el método para sonsacar verdades y complicidades, acallando voces a golpes. El 23 de diciembre de 2016, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 879 de la Comisión de la Verdad. Esta comisión tiene objetivos muy claros, muy concretos. Y entre ellos está justamente ese, ¿no es cierto?, hacer una suerte de valoración de qué fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad?, a partir de ese contexto en el cual se produjeron estos hechos. Un segundo momento en el cual, a partir de testimonios, a partir de investigaciones, a partir de documentos que tú puedas hallar, puedas empezar a reconstruir un poco lo que fue ese momento particular de violación de derechos en contra de los ciudadanos. Evidentemente es una comisión que va a tener dificultades, ¿no es cierto?, y eso lo hemos reconocido, sobre todo por el paso del tiempo. Estamos hablando de una democracia que se ha recuperado hace 35 años, en octubre de este año serán 35, entonces tienes que pensar que encontrar testimonios, encontrar gente que haya sido víctima en ese momento de estos episodios, o incluso encontrar documentos que te puedan conducir a la verdad, evidentemente va a ser una tarea bastante complicada, bastante difícil. Esta ley, a diferencia de la otra que tiene un sentido más economicista,
tiene otra mirada, otra visión. Esta ley tiene por objeto esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, ¿no es cierto? Las violaciones que se dieron de derechos humanos durante el 4 de noviembre del 64 al 10 de octubre del 82. Mientras más pase el tiempo y que no salga una comisión de la verdad, la gente va desapareciendo. Muchos compañeros tenemos más, la mayoría somos más de 60 años, te imaginarás, aunque hayas caído de 16 o 17 años. Entonces muchos mueren, y más porque el Estado no se ocupa de los sobrevivientes, no tienen una vivienda digna, no tienen una alimentación, no tienen un asilo que el Estado les brinde, porque han hecho un servicio al país, han querido mejorar la vida del país. Entonces, al no ser reconocidos como que el Estado ha violado a estas personas, entonces no se les resarce en forma real, como tiene que ser. La documentación que existe, sobre todo relacionada con el Plan Cóndor, es súper importante. No tenemos que estar esperando que la comisión funcione. Ya se pueden investigar los casos en esos documentos desclasificados. Esperamos que el actual canciller cumpla lo que le hemos solicitado, que se cree una comisión técnica que ya pueda avanzando y tome lecciones aprendidas de lo que fue la comisión histórica que se creó en la Argentina, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que la Comisión de la Verdad va a hacer conocer lo que es la realidad de esta situación, porque no se conoce, no se sabe qué sucedió con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. La Comisión de la Verdad, ¿qué va a hacer? Vamos a saber qué pasó, qué sucedió, qué les hicieron a estos nuestros compañeros, qué les hicieron a estas compañeras. Y yo creo que la Comisión de la Verdad debe seguir adelante, ya que hemos conseguido con mucha dificultad nosotros de Azofán que ya salga una ley. Queda claro que desde el gobierno esta ley supone un esfuerzo de restauración de la justicia y asimismo reparación de las personas víctimas desde el Estado. Sin embargo, es lógico cierto escepticismo. Me parece que la iniciativa del presidente Morales es muy positiva, pero lamento que haya esperado tantos años y que durante prácticamente 5 años hayamos vivido con esas personas que mi ley les había generado un derecho, reclamando día tras día delante del Ministerio de Justicia antes de que finalmente el gobierno lleve adelante algo que debió ser automático e inmediato después de mi gobierno y después del comienzo de su gobierno. Algo injustificable es que en los gobiernos ya democráticos no se hayan generado los mecanismos necesarios para que estas asignaturas pendientes sean allanadas. ¿Qué elementos yo veo que faltan ahí? Primero son 5 miembros que deben trabajar ad honorem. Yo pienso que por un derecho elemental, quien trabaja tiene derecho a una remuneración, para empezar, ¿no? Pero bueno, eso puede ser discutido. Según otro elemento, estos tienen que ser designados por el presidente de la República, ¿no? Está en su atribución, seguramente como lo hacen en diferentes instancias, lo hemos visto, será gente que siga sus instrucciones. ¿Qué es lo que se requiere? Fundamentalmente, es lo que han demostrado los otros países, sus autoridades, voluntad política. Ese es el elemento fundamental que hoy está faltando, porque por formalidad podemos haber dictado una ley como dictó, creo que fue en el gobierno de Carlos Mesa, si no estoy equivocado. ¿Cuánto se hizo después de la ley? Muy poco. Entonces, eso no es voluntad política, eso es formalidad. Yo creo que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, ¿no? Es muy importante que nosotros logremos realmente saber qué fue lo que pasó. Ese momento es el que, creería yo, solo se puede configurar en un triángulo virtuoso cuando el Estado y los órganos que administraron en su momento la persecución, etcétera, abran los archivos. Todos los archivos existentes que puedan tener alguna información vinculada a violación de derechos humanos deben ser abiertos sin restricción de ninguna clase. Porque tenemos que darle fuerza a esa Comisión de la Verdad
porque la sociedad boliviana se tiene que enterar qué sucedió. Las víctimas van a poder encontrar, como ha pasado en Chile, Argentina, de una manera un poco más positiva, por darle un término, frente a esas víctimas de esas dictaduras. Ellos deben tener literalmente carta blanca para poder entrar sin restricción alguna a los archivos que el país tiene desde la perspectiva del Estado. Pero creo que todavía las Fuerzas Armadas bolivianas mantienen un grado de sensibilidad innecesario y que de alguna manera es apoyado por los gobiernos que han venido sucediendo a lo largo de esta historia, y obviamente se incluye el gobierno del MAS. Había un escritor español que ha escrito sobre las épocas de la dictadura de Franco, que decía: los futuros torturadores se forman en democracia. Desde las víctimas hay un pedido casi clamoroso. Yo creo que esta comisión puede darle al país la oportunidad de conocerse a sí mismo. Hubiera querido que sean la comisión netamente, ¿no?, de todos los familiares que han perdido a sus seres queridos. Y a veces las leyes son papeles que se les puede llevar el viento. El derecho que tiene toda la sociedad para conocer todo lo que pasó en épocas de dictadura y de represión. Justicia, pero esa justicia tiene que ser reparación en cumplimiento a las leyes y a los convenios que Bolivia ha firmado con Naciones Unidas. Nosotros jamás hemos pedido resarcimiento, sino han sido Naciones Unidas las que nos han planteado. El Estado boliviano, muy a pesar de haber presentado mis papeles, no logró calificarme, ¿no?, como víctima de la dictadura de Banzer. Pero es hora de que se haga justicia. Que tenemos 5 puntos principales que hemos enviado, de que se acate nuevamente, que califiquen nuevos expedientes. La desclasificación de los archivos de las dictaduras que se encuentran en el poder de las fuerzas, el cumplimiento de la ley 2640. La indemnización, el cumplimiento de la ley 2640. El cumplimiento de la ley nacional y también el cumplimiento de las normativas del derecho internacional que rigen estas cuestiones y a las cuales el Estado boliviano se ha comprometido a cumplir. La Comisión de la Verdad tiene una tarea muy compleja, es decir, revisitar un capítulo irresuelto de la historia negra del siglo XX en Bolivia. Su resultado pasa fundamentalmente por la voluntad de los actores implicados, víctimas y victimarios, para que enfrenten a sus propios fantasmas. Pero sobre todo, que aquí, en el Estado Mayor, alguien asuma la responsabilidad de desclasificar el resto de archivos, si es que aún están ahí. Pero este será tema para otros documentos.